Hola mundo, hoy vamos a hablar de distribuciones de Linux y de cuál distribución elegir para empezar en el mundo de Linux. Empecemos. Primero, hay que aclarar que en Linux hay montones de familias de distribuciones. Esta es una versión extremadamente resumida ya que la cantidad de distribuciones de Linux que existe son cientos, creo que hasta miles incluso. Pero las principales que siempre se van a escuchar son Debian, Red Hat, Arch, todo lo que viene de la parte de Slack, Slackware, SUSE, OpenSUSE. De Debian lo que viene a ser lo que viene a ser Ubuntu y todas las familias de Ubuntu y ramificaciones de derivados de Ubuntu. Y además Linux Mint, que Linux Mint antes era parte de una variación de Ubuntu y ahora es una variación de Debian. Además Fedora y CentOS, que son parte de la familia de Red Hat. Y dentro de estas ramificaciones, lo importante de entender es que las diferentes familias trabajan de una manera similar en cuanto a cómo manejan ciertos software. Y dentro de esto, obviamente, la distribución de Linux más famosa y más popular es Ubuntu. Y Ubuntu era un derivado de Debian. Hoy en día se trata como algo casi independiente, pero ha sido durante los años un derivado de Debian. Entonces, como uno elige con qué distribución de Linux empezar, es el primer punto complicado. Y es donde viene mi recomendación. Y mi recomendación es empezar con Ubuntu. En lo personal a mí no me gusta Ubuntu, pero hay que respetar algo. Ubuntu es la distribución de Linux más popular del mundo. Este es un extracto de Google Trends que refleja el interés en el mundo entero de los últimos 5 años comparando Ubuntu, Debian, Arch Linux, Red Hat, Fedora. Es innegable lo superior que es el interés de Ubuntu, aunque haya bajado en el tiempo, versus cualquiera de las otras familias de distribuciones. Es súper simple entender que Ubuntu es el más popular. Y siendo Ubuntu el más popular, para empezar, siempre va a haber más respuestas en cuanto a lo que pase con Ubuntu, las actualizaciones que haya de Ubuntu, los problemas que haya de software con Ubuntu, todos los parches, todos los problemas de seguridad, todo. Va a haber mucho más interés y muchos más comentarios en Internet. Entonces, para empezar, hay que entender que es distinto trabajar con Ubuntu o trabajar con Fedora, por ejemplo. Si uno empieza con Fedora, ya habiendo menos gente va a ser más difícil responder las preguntas que uno tenga. Por eso es que recomiendo Ubuntu, porque al inicio uno va a tener muchas preguntas. ¿Cómo se hace esto en Ubuntu? ¿Cómo se hace esto otro en Ubuntu? ¿Cómo instalo esto? ¿Dónde queda instalado esto en Ubuntu? Todas esas pequeñas separaciones entre las diferentes familias de Linux, todo eso van a ser las preguntas que uno va a tener al inicio. ¿Por qué no funciona este driver en Ubuntu? Entonces, para eso recomiendo empezar sí o sí con Ubuntu. Después que uno haya instalado Ubuntu un par de meses y uno se acostumbre un poco al ecosistema de Linux, probar la distribución que uno quiera. Y eso me pasó a mí también. Yo empecé, instalé Ubuntu, súper fácil, pero después empecé a probar otros y me encantó Debian, por ejemplo. Pero después con Debian, a veces yo quería trabajar con Debian y había cosas de Debian que eran muy diferentes de hacer en comparación con otras distribuciones. Entonces, por ejemplo, probé Fedora y me gustó en cuanto a lo gráfico y así, pero en cuanto al terminal lo encontré distinto, entonces me acostumbré a utilizar el terminal que es similar al de Ubuntu y Debian, entonces uno empieza a entender qué distribuciones le agradan a uno utilizar más. Pero también puede pasar el caso contrario, que uno está todo entusiasmado, instala Arch, por ejemplo, se demora la primera vez que uno instala Arch, aún con todo lo que han tratado de hacerlo más fácil, se demora una semana uno en instalar Arch, uno odia el proceso de instalación y después el interés se va al demonio y uno termina sin instalar una distribución. Como le pasó a un amigo instaló una versión de Linux, no pudo resolver un par de problemas con la driver gráficos o driver de la tarjeta Wi-Fi. No tuvo dónde buscar eso en internet porque era una distribución no de las principales, no era Ubuntu. Y al final se aburrió. Y si se aburre, obviamente que va a dejar eso, ¿no? Windows resuelve muchos de los problemas para los usuarios normales, entonces ¿para qué probar otro que no está resolviendo lo que uno quiere? Entonces por eso recomiendo Ubuntu. Empiecen con Ubuntu y después pueden elegir la que quieran. Y bueno,
Cuando uno empieza, hay que entender también que hay dos ambientes cuando uno habla de los sistemas operativos aquí. Están los sistemas operativos por el lado del cliente y por el lado del servidor. Esta es una foto de Ubuntu 19.04 por el lado de cliente, obviamente, con la interfaz gráfica y así. Y esto es lo típico que uno ve cuando uno trabaja con Windows, es similar, una interfaz gráfica y todo eso. Pero nosotros cuando desarrollamos trabajamos por el otro lado, que es la parte del servidor, donde tenemos comandos, donde tenemos un terminal sin una interfaz gráfica. Tenemos lo que se llama el CLI, la, la interfaz por línea de comandos. Cuando nosotros hablamos del lado de utilizar un servidor Linux, hablamos de esto, no de esto. De hecho, ni siquiera está instalado la interfaz gráfica en los servidores. Que eso es una aplicación más, nomás es un ambiente de escritorio instalado dentro de la parte de terminal, dentro de la parte del servidor. Pero nosotros hablamos de esto, del uso de un terminal. Entonces hay que entender la diferencia. Cuando uno empieza, uno instala Ubuntu, utiliza el Ubuntu el cliente, que sería esto. Uno empieza a entender cómo funciona el sistema operativo. Y después, para el lado de desarrollo, uno se comunica con un servidor. Y no implica que uno vaya a utilizar esto como el sistema operativo nativo dentro de su equipo de trabajo. Uno va a tener un escritorio, todo un ambiente gráfico, pero uno se va a comunicar a un servidor y el servidor no va a tener ese ambiente gráfico. Y por eso, ¿cuáles son los pasos que recomiendo para los que quieran ser más profesionales? No para los que quieran entrar al mundo de Linux, sino para los que quieran entrar al mundo de Linux y después meterse al mundo profesional de Linux. Es primero instalar una máquina virtual. Y la aplicación más fácil para hacer eso, gratuita de llegar a instalar, es VirtualBox. Instalan VirtualBox y bajan la imagen de Ubuntu 19.04 y la instalan. Después uno instala las aplicaciones que uno necesita. Y ahí uno se da cuenta que hay aplicaciones, obviamente como los navegadores y todo eso, que están para todas las plataformas. Pero también va a haber aplicaciones que uno no va a poder instalar. Y ahí es donde viene lo delicado. O buscas un alternativo, o de alguna manera vas a tener que sí o sí tener un Windows igual. Va a haber aplicaciones que no van a ser tan fáciles de integrar. Va a haber aplicaciones que van a funcionar de manera distinta, como lo que pasa con Firefox. Firefox en Linux vuela, Firefox en Windows no tanto. Y cosas así. Y ahí uno aprende algunos de los comandos del terminal. Empieza uno a moverse directorio con cd, uno empieza a buscar, uno empieza a ordenar un poco lo que sale del terminal y uno empieza a entender que el terminal es extremadamente potente en los sistemas operativos Linux. Y después uno pasa a instalar un servidor. La misma manera que uno instala en una máquina virtual, uno instala una máquina virtual pero de un servidor, Ubuntu Server o Debian. Y ahí también hay diferencias, Ubuntu Server y Debian son distintos. Debian tiene, en las últimas versiones, tiene paquetes hechos para producción nomás, entonces por ejemplo viene sin sudo. Y ahí uno se empieza a dar cuenta de las pequeñas diferencias entre estos ambientes cuando están hechos para producción. Después uno instala eso como una máquina virtual, la deja uno corriendo y uno se comunica al servidor utilizando SSH y uno genera los túneles SSH, que es, por ejemplo, es la diferencia entre si uno tiene un servidor de Linux, uno no abre el puerto de comunicación para administrar el Postgres, por ejemplo, no abres el puerto de Postgres para comunicarte con ese servidor, sino que la manera en la cual uno lo debería hacer es que uno hace un túnel SSH y después uno utiliza el puerto de la base de datos como localhost, que son diferentes variaciones de seguridad y cosas que uno empieza a entender a medida que uno va trabajando con esto. Y después, obviamente, uno instala las aplicaciones en el servidor y configura todo utilizando SSH. O sea, uno va a abrir el terminal, va a utilizar Vim o Nano o algún otro editor de texto dentro del terminal. Y uno va a abrir los archivos de configuración y va a modificar todo mediante el terminal. Entonces ahí uno empieza a pasar del lado de cliente al lado del servidor. Y esto es solamente para el ambiente de los profesionales. Si uno recién está empezando, no se asusten porque el terminal es algo que uno puede dejar de lado la mayoría del tiempo y uno puede partir simplemente con instalar un Linux cliente de máquina virtual. Y yo recomiendo una máquina virtual al inicio, porque primero hay que entender si vas a tomar Linux como algo totalmente en serio o va a ser algo como un extra, ¿no? Una habilidad que vayas a tomar como adicional para aprender un poco.
Porque si no, hay algunos que recomiendan hacer dual boot, pero estás dividiendo tu espacio, creando una nueva partición en tu disco duro. Y si no la vas a utilizar tanto, ¿para qué? Quizás te sirve solamente hacer una máquina virtual que en algún momento si no la necesitas puedes borrar. Y si quieres cambiar de sistema operativo puedes borrar esa y crear otra máquina con otro sistema operativo. Y además que ahí puedes probar diferentes funciones del sistema operativo de forma más fácil. Ahora, cuando uno trabaja con máquinas virtuales, uno no trabaja con los mismos recursos, hay una jerarquía. Está tu sistema operativo principal o anfitrión y después está el invitado, que es la máquina virtual que uno genera. Así que hay una jerarquía de permisos y de uso de los recursos del computador. Pero para empezar y probar, una máquina virtual es más que suficiente. Y VirtualBox es más que suficiente para empezar. Eso sería todo por hoy. Ojalá tengan una idea de cómo empezar con las distribuciones de Linux, un poco de algunas familias de Linux y bueno, obviamente el interés sobre el tiempo que ha habido en Linux y en ese sentido Ubuntu es el campeón nomás y la diferencia entre una distribución del lado cliente a un lado servidor y sepan cómo empezar más adelante. Si tienen cualquier otra duda, dejen un comentario nomás. Eso sería todo por hoy. Ojalá hayan aprendido algo.